Nuevamente estamos aquí como todos los lunes presentando estas temáticas de salud integral y vamos aprendiendo, vamos compartiendo y pues tenemos la fortuna de poder invitar profesionales de diferentes campos de la salud y hoy estoy muy contento de poder tener en nuestra compañía al doctor José Bejarano. Él, además de ser un gran amigo, es un psicólogo de mucha experiencia, tiene una maestría en lo que es la psicología de la salud, con más de 13 años de experiencia. Ha estado en varios países y también desarrolla programas de liderazgo para profesionales. Es un formador internacional en este campo y también tiene una formación en teología básica. De manera que le damos la bienvenida al doctor José Bejarano. Qué bueno saludarte en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Yo encantado de acompañarte aquí en este espacio, que veo que es un espacio muy especial y qué bueno compartir y poder discutir algunos temitas de interés. Me parece que sería interesante. Gracias, José. Pues yo quisiera que mencionar inicialmente cómo los trastornos mentales se fueron posicionando como una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo y es la segunda causa de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud y más después de la pandemia. Y dentro de toda esta gama de cosas que uno escucha, de ataques de pánico y en fin, bipolaridad, estados esquizoides, algo que pues definitivamente está desbordando todos los estados humanos es la depresión. De manera que vamos a disfrutar de este tema con todo lo que nos vayas a nutrir hoy. Y pues quisiera hacerte esa primera pregunta. ¿Cómo definir la depresión? Porque a veces se confunde con otros tipos de patologías. Entonces, qué bueno saber, al hablar de depresión, ¿qué quiere decir este cuadro? Ya, bueno, como mencionas, sin lugar a dudas, el tema de la salud mental ha sido bastante, digámoslo así, recurrente más en estos tiempos. Y lo vemos, digamos, en el campo en el que me muevo, que es la consulta. El incremento de esta atención, pues, es importante. Yo creo que no solamente en el campo de la psicología, sino que también en el campo de la medicina. Yo creo que gran parte de la consulta en la medicina se debe a temas de esta índole. Entonces ha crecido, pero también ocurre el riesgo de desinformación, ¿sí? O de alterar el significado de la depresión, de su adecuado diagnóstico, de el manejo que concierne y de los diferentes pensamientos que se tienen con base a esto. Entonces, la depresión hace parte de los trastornos afectivos y del estado de ánimo, ¿sí? Para tener una claridad donde se encierra todo el tema de la depresión. Eh, Hacemos referencia a que es un estado emocional caracterizado por disfonía intensa, tristeza, sentimientos de futilidad, de inutilidad, de sentirse desválido, y también se caracteriza por aislamiento de los demás, de su grupo, de su espacio. Eh, Tiende a reducirse de una manera importante y esto conlleva a una alteración ya no solo en su forma de pensar, su forma de sentir, sino también en la parte física, que es lo que pues preocupa en mayor manera,
teniendo en cuenta que esto anexado a comorbilidades, pues hace que la situación para esa persona se convierta en una situación crítica y de atención inmediata. Esto pues vamos a ver que poco a poco, como desarrollemos aquí, hay diferentes perspectivas como el manejo de la depresión o la definición que se pueda tener, ¿no? Pero básicamente es como que hace referencia a ese estado. Hoy en día se habla mucho de aprender a separar el medio externo del mundo interno. Se habla de interioridad y exterioridad. O sea que, recapitulando un poquito lo que nos compartes, a una persona le llega una idea, una interpretación, y esto empieza a desencadenar toda una cantidad de procesos bioquímicos, procesos hormonales, emocionales, obviamente, y finalmente pues termina también afectando su salud física y sus relaciones sociales. Eh, Como podemos ver, pues es un horizonte bastante amplio y variado. ¿Y cómo pudieras darnos unos puntos de cómo diagnosticarlo, de cómo la persona pueda decir, debo darme la oportunidad de buscar ayuda? ¿Qué pudiéramos decirle en este sentido? Mira que evaluar la depresión es complejo, no es sencillo, ¿sí? Debido a una múltiple sintomatología que conlleva, ¿sí? Y pues se utilizan herramientas, pero es importante evaluar, como lo que mencionabas, lo fisiológico, lo conductual y lo verbal. Yo creo que lo verbal ahí cumple un papel determinante, ¿no? Lo que la persona refiere de cómo se siente, ¿sí? También, pues, clínicamente se evalúa todos unos parámetros allí que son necesarios, pero como mencionabas, esa parte de interpretación, yo creo que es un punto importante y ahí nos apoya mucho una corriente dentro de la psicología que se llama conductismo, eh, que hace referencia a la pérdida, ¿sí? Pero una pérdida más enfocada como a reforzamiento, es decir, reforzadores inadecuados e insuficientes en la vida de la persona, ¿sí? Lo que causa pues una reducción de la conducta. Pero además de eso, del conductismo, de que no encuentra como esos reforzamientos, ¿sí? Porque ocurre una pérdida que estimulaba, que motivaba, que hacía que se sintiera adecuado en su contexto, en su situación. También ocurre la parte cognitiva, que interfiere mucho, ¿sí? Que hace referencia a la manera de interpretar las expectativas que determinan el estado afectivo. Y es a veces cuando ponemos unas expectativas mayores a las que realmente son y cuando nos encontramos con la realidad, llega ahí esos pensamientos de que soy incompetente, que no soy capaz, y eso se vuelve un ciclo, ¿no? Sabes que esa forma de pensar de sí mismo lógicamente afecta notoriamente la autoestima y esa concesión de sí mismo, ¿sí? Es algo que hace que poco a poco esa persona se vaya juntando con esos otros que también tienen esa referencia negativa hacia sí. Y entonces lo que hace la persona cognitivamente es reafirmar que lo que estaba pensando es cierto. Y eso es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces mira que ya estamos hablando de esa referencia cognitiva que también lleva a ese conductismo, o sea, conducta, que es que se da por esa pérdida de reforzamiento, que tiene que ver con algún evento. Es decir, eh, perdió el trabajo, perdió un ser querido, ¿sí? Perdió una relación sentimental, se dañó esa relación, o hasta objetos o animales. O sea, todo esto conlleva
a que esa persona entre en un estado de desequilibrio. Hay otra postura allí que vale la pena mencionar, que es, hace parte del humanismo, que tiene que ver con la pérdida de esa homeostasis, ¿sí? Es el elemento esencial de la homeostasis. Ahí ya llevamos algunas. Para continuar, algo que también llama la atención es el psicoanálisis. Hace unos aportes importantes que también tienen que ver con dos conceptos supremamente necesarios que hace referencia a la separación y la cólera, ¿no? Cuando habla de separación, es como pérdida. Es decir, que en ocasiones esa pérdida puede ser física o puede ser simbólica. Eh, bueno, yo sé que de pronto aquí los que han leído un poco el psicoanálisis, pues se refiere más a esas etapas primarias y la resolución de ese ámbito sexual. Entonces, cuando habla de separación o pérdida, es que, digamos, el ser humano de por sí es muy dependiente, ¿sí? Desde pequeño, adopta una conducta muy dependiente y, digamos, desde esas etapas orales, ¿sí? Del seno, que tiene esa dependencia con el seno de la mamá y que tiene ahí todo, interiorizar el mundo es a través de esa parte de los labios, que es una parte muy sensible. Entonces crea una dependencia y la respuesta de ellos es que posiblemente eso se ve repercutado en etapa adulta y de una manera simbólica genera una dependencia que al sufrir la pérdida genera ese estado depresivo, ¿sí? Y también está la parte de cólera que hace referencia a sentimientos hostiles, que hay esa rabia interna contenida y que de algún momento no se logra tener una adecuada canalización de esa emoción y entonces produce esos estados. Entonces, digamos que una manera de diagnosticarla va a depender mucho, digamos, de estos diferentes posturas. Yo recomendaría tener en cuenta, eh, yo no soy partidario, y con todo respeto del campo de la psiquiatría, es que hay una tendencia que surge y es que todos los psiquiatrizan, ¿no? Es decir, todo se vuelve psiquiatra en el estado depresivo y no todo en el estado depresivo es decir, de contexto psiquiátrico. Claro que hay unos elementos ahí que uno tiene que entender que la depresión, pues hay depresión dependiendo de la sintomatología, de la intensidad de los síntomas, de la referencia que hace la persona que consulta, puede considerarse una depresión, eh, digamos, una depresión leve, una depresión moderada o una depresión grave, ¿sí? Entonces uno cataloga esta sintomatología, si es leve, si es moderado o si es grave, y que en ese caso sí es necesario un tratamiento farmacológico que necesita el paciente para activar unos elementos químicos que han creado un desajuste y que psicológicamente no va a ser fácil de manejarlo. Eso por un punto. Entonces hay que tener claridad en eso, porque normalmente en la cotidianidad la persona medio ocurre algo o llovió y entonces ya, no, qué depresión, o ocurre algún evento, se vuelve muy cotidiano la conceptualización y hay que tener cuidado con eso, porque incluso mentalmente eso tiene un impacto importante, ¿verdad? Entonces, como te digo, evaluar la depresión es compleja, o sea, no es sencilla. Hay que tener cuidado con la forma como nos referimos a personas que fácilmente dicen, no, estoy deprimido y estoy mal. Entonces, él mismo se lleva a un estado cada vez más crítico, sin necesidad, ¿sí? Y que es algo que se pueda manejar, que se pueda tratar fácilmente. Entonces, ahí como que tenemos algunos elementos, ya mencionamos algunas posturas, también hay algo que hay que mencionar y es la parte social, ¿no? Entonces hay un determinante importante de la depresión que es el estrés. Entonces es un desencadenante supremamente importante para que surja un estado de depresión. Y a veces la persona no se da cuenta
de cómo la sumatoria de esos estresores, si esos eventos estresores, pues van desencadenando o desencadenan de manera determinante un estado depresivo. Hay una correlación ahí muy importante. Entonces, mira, ahí está la parte social, la parte cognitiva, la parte conductual, ¿sí? Está la parte psicoanalítica, humanista, psiquiátrica también, que tiene que ver toda la parte con fármacos, ¿sí? Antidepresivos, estimulantes en todo ese contexto. Hay dos cosas que me parecen muy interesantes en todo este universo que nos has compartido. Y uno es la dependencia, que inclusive hasta intrauterinamente se forma con algo que llama en epigenética el programming. O sea que los estados emocionales de la madre ya empiezan a programar ese tipo de conducta que el bebé va a empezar a desarrollar en la vida y que se va potenciando o modelando ya en el desarrollo, pues, cognitivo-conductual, como tú lo expresas, de niño. Y obviamente esa dependencia nos lleva al otro aspecto que hablabas, que es la pérdida. ¿Por qué no hablamos un poco de duelo? Cuando una persona ha tenido una pérdida de una familia, de una mascota, de algún proyecto, en fin, ¿qué pudiéramos, digamos, recomendar a las personas de cómo procesar ese duelo? Entiendo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es el que puede volver crónico si no se le da un manejo adecuado. Entonces, qué bueno que nos compartas de esta temática. Eh, sí, esto es una necesidad, teniendo en cuenta que aún nos encontramos en una pandemia donde ha sido devastadora. Y no solamente es el tema de la pandemia, de la pérdida, ¿sí? De ese ser querido, sino también que otro factor que se ha considerado importante en la afectación de la salud mental es que ha sido una pandemia que se ha postergado, que ha avanzado y que no termina. O sea, que la persona de pronto tenía en su pensar que ya 2 meses y ya terminaba esto, ¿no? Y es que se ha sostenido. Entonces, eso genera un desgaste mayor. Y en el tema del duelo, sí, hacemos referencia de que hay una situación es que todos pues, nos han enseñado de alguna manera a ganar, ¿sí? A ganar. Como seres humanos queremos ganar. Pero cuando ya está en la confrontación de la pérdida, no lo asimilamos, no es fácil y ocurre esa negación, ¿no? Entonces, esto no es verdad. Ocurre una cantidad de situaciones, fundamentos de que no es verdad que esté dándose por lo fuerte el impacto que se da en ese momento. Luego viene un estado de rabia, ¿sí? Eh, o de culpa, digámoslo así, que la persona entra en ese estado de pensar que si hubiera hecho o dejó de hacer o si hubiera anticipado, pues hubiera podido prevenirla. Luego viene ya una etapa de depresión que le llamamos ahí, pero es una depresión dentro de un conjunto de esa pérdida, ¿no? Luego viene una negociación y luego una adaptación. Son como las fases que se hablan del duelo. Pero dentro de esas está la depresión. Yo soy partidario de que, como mencionábamos ahorita, la depresión puede darse por unos eventos característicos como lo que estamos mencionando, pero también tiene unos efectos hereditarios y eso no se nos puede olvidar. A veces cuando evaluamos en la historia de la persona, en la familia ya vienen unos patrones genéticos que son tendientes a estados depresivos. La herencia juega un papel muy importante en la clasificación de la depresión y cuando se ocurren estas pérdidas es que esa persona también adopta una dependencia, ¿sí?
dependiendo del caso, puede ser de que dependa efectivamente de esa persona o económicamente o por su servicio o por lo que pueda prestarle. Esa dependencia hace que ese estado de depresión se pueda postergar o se pueda agravar, ¿sí? Entonces, uno tendría que evaluar allí cuál es el apego que se ha sostenido con ese ser querido, ¿sí? ¿Qué magnitud tiene? Y eso implica evaluar la historia, ¿sí? Evaluar ese contexto familiar, si han tenido algunos elementos que han venido ahí ya presentándose. Y entonces eso ya da un cuadro bastante amplio y lo que nos ayudaría muchísimo es que esta persona pues perdió físicamente ese ser querido, pero no ha perdido el amor, ¿sí? No ha perdido el amor sigue allí al interior. Entonces uno va revisando esas etapas y los mecanismos que esta persona ha adoptado en anteriores experiencias que han sido de impacto y con eso uno ya tiene como para ayudar y a manejar, orientar estos procesos. Eh, qué interesante todo esto. Bueno, cuando ya se ha pasado por esta claridad con el paciente, con la persona que está en este estado, eh, y con las diferentes causas que han mencionado de una manera especial, hoy en día la psicología se ha diversificado de una manera impresionante, como también los diagnósticos. Me he dado cuenta yo que ahora ha crecido toda esa rama y a veces en unas clasificaciones que yo me pierdo. Pero cómo orientar de una manera entendible a las clases, digamos, de especialistas, si se puede llamar ahora a la psicología. Están los neuropsicólogos, los psicoeducadores. Entonces, qué bueno que nos compartieras un poquito lo de la psicología positiva que ha tomado tanta fuerza. Cómo decir, bueno, eh, de orientarme un poco, tener una base mínima de decir, creo que es por este lado que debo orientar al paciente o si uno lo va a remitir o si en casa pues sepan dónde buscar al profesional. Sí, a ver, ya digamos que entrando en la parte de tratamiento, cuando hablamos de tratamiento estamos haciendo referencia a que para la depresión existe el tratamiento farmacológico y existe el tratamiento no farmacológico que hace referencia a la psicoterapia. Creo que hoy en día los estudios mismos lo confirman que si hay algo que ha tenido unos resultados importantes en el manejo ha sido la psicoterapia. Y dentro de la psicoterapia, pues entendemos que corresponde netamente a psicólogo, ¿sí? A la psicología. Y ya el terapeuta cuenta con una diversidad de técnicas, de herramientas para abordar de acuerdo al paciente. Pero hay estudios que han mostrado importantes resultados en el manejo de este trastorno afectivo y es precisamente el cognitivo conductual, ha tenido unos resultados importantes. Eh, la parte gestáltica también ha dado algunos aportes importantes. Lo que pasa es que en esto tenemos que identificar también que no todas las personas están para psicoterapia, ¿no? Otro factor negativo que encontramos ahí es que es la falta de adherencia. Entonces, a veces ocurre, por eso mencionas el hecho de que cómo referir, porque a veces inician un proceso, pero asisten una o dos veces y ya no dan continuidad. Y eso tiene que ver tanto con el psicoterapeuta y tiene que ver también con la persona, que
no tiene unos mínimos, ¿sí? Esenciales como para darse cuenta de la importancia de la adherencia en ese proceso. Porque digamos que lo que mencionábamos ahorita, la depresión puede darse por algún evento, ¿sí? O puede darse que algo que ya viene de mucho tiempo atrás. Es muy silencioso y eso es algo que también tenemos que dejar aquí. Y es que hay muchos síntomas que se están dando y que son silenciosos y que la persona no le presta atención, ¿sí? Algunos estudios también han mostrado de que la depresión se da más en las mujeres que en los hombres. Pero imagínate lo interesante, y es que sí es verdad eso, pero las mujeres consultan más que los hombres. Las mujeres lo hablan más que los hombres. Entonces ahí la estadística muestra que esa tasa, ¿sí? Es más alta en el ámbito femenino que en el ámbito masculino, porque el hombre de por sí no se atreve fácilmente a consultar o a hablar o a manifestar su estado, ¿no? Por toda una condición que culturalmente también anexa allí. Entonces, yo creería que sí sería importante identificar algunos síntomas y poder referir, ¿sí? Una ayuda profesional, aunque mucho también cuando ya entremos a la parte de prevención, podemos darnos cuenta que esa persona, el hablar con esa persona, el fortalecer esa red de apoyo, la familia, los grupos sociales, todo esto son elementos que pueden ayudar, ¿sí? A remitir o a soportar. Entonces, remitir es que pueda acudir. Es verdad que también existen muchísimas ramas que han salido y en eso pues también hay que tener cuidado, ¿sí? Porque pues no sabemos cómo puedan tener repercusiones aún más negativas, ¿no? Pero lo que hacemos referencia aquí es lo que te digo. Los estudios pues sí han mostrado el cognitivo conductual que trabaja pensamiento, ¿sí? Y conducta, humanismo ya enfocado en la gestal, que hace referencia como a trabajar más la toma de conciencia en el aquí, en el ahora, en desbloquear esas situaciones que se han quedado por eventos en el pasado. Entonces, básicamente como esos elementos. Creo que algo que sería muy importante que tratáramos hoy es el tema de la depresión infanto-juvenil, donde cada vez aparece esa amenaza del suicidio. ¿Qué hacer con el niño de 10 años, 11 años, que dice me quiero morir, no, me voy a tirar por el balcón y, y que viene con procesos, con una serie de mezclas de rebeldía y de otra serie de cosas? ¿Qué nos pudiera recomendar, José, en el enfoque de estos Hay, niños hay o una, adolescentes? hay una preocupación altísima en salud mental, porque las estadísticas ya no lo muestran y es el tema del suicidio en un rango que ha preocupado muchísimo, que es de los 12 años a los 18 años. Cada vez anteriormente era 14 años, hoy ya se está viendo casos de 12, 13 años y es bastante preocupante. Entonces, en este caso sí sería recomendable vigilar de una manera intensiva la sintomatología clínica de esos rasgos depresivos. También hay unos rasgos típicos de la adolescencia, ¿sí? Que se puedan dar, que son naturales por su etapa, ¿sí? Que hay una inestabilidad emocional, hay frustración, problemas de identidad, problemas con sus pares, ¿sí? Entonces, esto puede generar unos síntomas, pero que son transitorias. Y si uno las contextualiza, pues son parte de su época, de su desarrollo, de su etapa evolutiva normal. Pero
sí hay unos rasgos que son clínicos, y es allí donde tenemos que educar a los padres en la atención oportuna para poder acudir. Entonces, como te digo, esos rasgos normales pueden darse por su desarrollo, pero hay otros que no. Cuando ya, como decía ahorita, hay unos elementos fisiológicos conductuales, pero mira que uno de los que más llama la atención es el verbal, ¿sí? Cuando ya lo verbaliza, entonces ya hay una ideación. Entonces, al ocurrir una ideación, ¿sí? Es más probable o más tendiente a que haya un plan. Y es allí donde ya de hace ratos debemos haber acudido para poder dar la atención clínica pertinente, que cuando revisamos es lo que te menciono, es descartar que hayan elementos o patrones genéticos tendientes a esos estados de ánimo bajos, también algunas circunstancias que se puedan estar manifestando y que no se haya tenido un adecuado manejo por los encargados del menor. Pueden ser tíos, pueden ser abuelos, pueden ser padres. Entonces, yo creería que sería importante eso, ¿no? Vigilar. Sobre todo, la vigilancia nos ayudaría muchísimo a prevenir, a actuar a tiempo, que puedan acudir, que puedan buscar ayuda, ¿sí? Eso sería algo importante. Creo que cuando mencionas lo de la parte de la herencia, de los factores hereditarios, mm, eh, estamos encontrando un choque muy grande entre lo que traemos los adultos y lo que están empezando a vivir toda esta generación que se le llaman nativos digitales. O sea, son dos cerebros con unas brechas generacionales que ya ni se ven una orilla con la otra. Y aparte de esto, me ha parecido muy interesante que el adulto pueda darse cuenta de que el niño no es un adulto. Cuando viene el grito de sea ordenado, no sea no, vago, estudie, todo esto está impactando a un cerebro que viene formándose. Creo que de las cosas que nos ha sorprendido en los descubrimientos de las neurociencias es que el cerebro de la mujer termina entre los 22 y 25 años de formarse, pero el del hombre un poco más tarde, entre los 25 a 28, 30 años. Entonces, un chico de 14 o 15 años es un cerebro en formación, y la educación del adulto y la educación de los docentes es también muy importante en el acompañamiento de esta generación que mm, de una u otra manera se ha vuelto adicto a, a las pantallas y a lo digital, y que los que ya venimos desde hace años de otra etapa no comprendemos. Entonces creo que el motivar a los padres a que se capaciten en cómo manejar estas diferencias, creo que es muy importante. Y esto pues nos serviría como un abrebocas para hablar de prevención. Entonces, que como todo en salud, la prevención es irreemplazable, es lo más importante en cualquier campo. Entonces, qué bueno, José, que nos metamos con esta parte. Bueno, si tenemos en cuenta lo que mencionábamos anteriormente sobre las diferentes posturas a nivel cognitivo, a nivel conductual, ¿sí? A nivel del apego, pues ya ahí nos da mucho aporte para tener en cuenta en la prevención. Eh, Uno de los factores importantes ahí, no sé si te has dado cuenta, es el tema de la autoestima, ¿no? Algo que afecta directamente estos estados es la autoestima, y lo que mencionabas ahora con todo esto que se está dando, eh,
la formación de la autoestima está dependiendo es de otros, ¿sí? Es de lo que diga el otro, es de cómo el otro reafirma esa autoestima, cómo el otro define esa autoestima. Entonces, esa autoestima conlleva a identidades muy frágiles, ¿sí? Y sería importante desde casa poder tener esa prevención desde muy pequeño, hacer una prevención en la reafirmación, ¿sí? En poder identificar las características del niño y poder reafirmar esas expresiones también a veces que las verbalizamos de manera errónea, poderlas digamos, prevenir desde allí. O sea, esa parte de verbalizar es determinante si estamos hablando de la infancia, la adolescencia. Ya luego, cuando hablamos ya de la adultez, estamos hablando de que algo importante es para iniciar, es aprender a identificar cuáles son esos elementos que producen o generan esos estados depresivos. Cuando mencionábamos ahora la parte social, esa depresión está muy asociada con el estrés. Entonces, a veces el no manejo adecuado del estrés, ¿sí? O de los elementos estresores, pues conllevan a una depresión. Entonces, desde allí hay que empezar a trabajar. ¿Y cómo? Pues yo tengo que aprender a identificar qué es lo que a mí me estresa, ¿sí? ¿Qué es lo que me genera ese nivel de estrés grave? Si yo ya sé que eso es lo que a mí me genera estrés, entonces inmediatamente cambie de actividad, haga algo diferente, cambie esa forma, porque ese pensamiento, si usted lo deja allí, ahí entra la parte cognitiva a jugar un papel importante. Y si lo que dejamos en ese rondear, ese rumiar, como decíamos, decía un autor, rumiar esos pensamientos, pues hace que se promueva un estado depresivo. Entonces hay que cambiar, ¿no? Entonces de ahí empezar con identificar, cambiar de actividad. Eh, Algo aquí que nos aporta muchísimo, tendría que decirlo, es el ejercicio. Y lo digo también en causa personal. A mí me encanta el ejercicio, pero tenemos que promover el ejercicio. El ejercicio está comprobado científicamente que ayuda a reducir esos niveles, porque tengamos en cuenta, y aquí nos das un apoyo, Carlos, de cómo al estar bajo mucha presión sobre unas situaciones bastante complejas, el cerebro comienza a expulsar unas sustancias que son unos neurotransmisores que inhiben esas neuronas que trabajan para que podamos responder a la demanda que hace el día a día. Y al ser inhibidas, ya las funciones superiores del ser humano ya no están aptas para responder. Estamos hablando del sueño, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la memoria, del aprendizaje y de la atención. Son funciones superiores. Y cuando hacemos referencia al sueño, el sueño pues es de las más importantes. Cuando se altera el sueño, se altera todo lo demás. Ya la persona no va a poder responder fácilmente. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Y ahí desencadena unos elementos físicos, ¿no? Esa parte de irritabilidad, de negativismo, ¿sí? De ese pensamiento. Entonces, lo que se ha encontrado ahí es que algo que ayuda a estimular es el ejercicio, ¿sí? La alimentación también entra a jugar un papel muy importante, alimentarnos de manera balanceada, ¿sí? El descanso, el descanso es supremamente necesario y a veces se nos olvida y no tenemos esas pausas, esos tiempos de descanso, de ocio. Pasar tiempo con la familia ayuda a estimular, sacar esos tiempos, tener algunas actividades familiares son necesarias e importantes. Comunicar las emociones, comunicar lo que se siente, ¿sí? Eh, Algo que aquí mencionabas de la psicología positiva es precisamente también eso, ¿no? Eh, Identificar qué tanto esos pensamientos son más tendientes a lo negativo, ¿sí? Porque hay una explicación aquí muy interesante, sabes que hay en la mente, estamos hablando del inconsciente hay dos esferas, ¿no? Inconsciente y consciente, ¿no? El consciente tenemos, digamos, cierto poder, pero el inconsciente no. El inconsciente recibe todo lo que les pongamos allí.
Él no determina qué es bueno y qué es malo, pero el consciente sí. Nosotros tenemos allí un nivel de poder de ese consciente y ahí podemos determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces, si yo siembro un pensamiento negativo, pues lógicamente que voy a cosechar una conducta negativa, ¿sí? Si yo siembro un pensamiento positivo, pues posiblemente mi conducta va a ser más positiva. Entonces, ahí es un aporte importante en ese sentido, que se trabaja también el escribir, escuchar música y algo aquí que quería anexar, que también está comprobado por estudios, es la oración. Eh, Se ha encontrado que cuando la persona separa esos tiempos y ora, esos niveles se reducen de una manera impresionante. Esos niveles de tensión, de desespero, de agobio, la persona entra en un estado de oración con lo que esa persona tiene de referencia de su creencia, pues eso ayuda notoriamente bajar esos niveles. Entonces, mira que tenemos un abanico de cosas y lo otro que también nos ayudaría, pues, estos procesos de preparación, el coaching, ¿sí? El coaching que se ha manejado y que tú eres experto en eso, pues nos das una clase en ese sentido que también ha mostrado que en tema de trabajarlo nos ayuda a prevenirlo, ¿sí? Y no llegar a esos estados críticos. Entonces, lo que hay es herramientas, pero pues ahí va a depender de qué tanto estemos dispuestos nosotros a crear adherencia a unas pautas tan sencillas como las que hemos mencionado. Y eso pues es salud mental. Yo pienso, José, que esto es tan importante lo que acabas de mencionar. Esto haría para varios programas. Y también lo expreso con la más profunda, con el más profundo respeto por aquellos colegas o psicólogos que no estén de acuerdo. Pero creo que más que sofisticarse a llegar a unas ramas de diagnósticos que, que algunos psicólogos aún están de acuerdo y otros no, como lo ha pasado en todas las profesiones, es precisamente llevar a la persona a, a ese desarrollo positivo de su mente con todos los ejercicios que nos comentas para que cree nuevas redes neuronales. Por eso esta bondad tan espectacular que nos ha traído las neurociencias al hablar de neurogénesis y de neuroplasticidad, donde el cerebro puede ser renovado y obviamente renovado bioquímicamente también. Cuando hablabas de la oración y del perdón, por ejemplo, se ha demostrado que hay unos impactos bioquímicos y neuronales en el cerebro increíbles. Hay unos aparatos de neurofeedback que han podido demostrar que la oración produce los más altos niveles de oxigenación de los lóbulos prefrontales, que es precisamente donde funciona toda esta parte eh, superior, las funciones superiores del cerebro que tú mencionabas. Eh, pero hay dos aspectos que son una riqueza para llevarnos hoy. Uno es, me impactó algo que tú decías cuando hablabas de autoestima. Entonces, cuando hay esa dependencia al medio externo, al entorno, a lo social, a lo de la cultura y otras cosas, nos van dictando una serie de mandatos que van llevando a la persona a que su autoestima dependa de lo externo. Entonces aparece una pregunta que nos debiéramos llevar todos hoy de aquí. ¿Quién está formando nuestra autoestima? Porque cuando hablamos de interioridad o de exterioridad, que creo que las filosofías y diferentes técnicas, aún algunas de origen oriental como el mindfulness o en fin, siempre confluyen en separar los dos espacios, el mundo externo y el mundo interno. Y cuando tú hablas del reposo, del ejercicio, de la música,
del descanso, de todo esto, estamos hablando del medio interno. Estoy nutriendo mi medio interno para que la dopamina, la oxitocina, la serotonina tengan unos niveles altos y poder descargar la adrenalina y el cortisol, que son estos factores que se producen por el estrés. Entonces creo que aún no se necesita tener diagnóstico de depresión para entrar nosotros en eso. Yo estoy acá en Popayán, una ciudad del sur de Colombia que es bastante fría y a mí me gusta mucho la natación. Entonces, claro, natación versus frío era un poquito complicado, pero he encontrado que hay una espectacular piscina o pileta eh, mm, climatizada y ya estoy emocionado con decir, bueno, me voy por lo menos 3 veces por semana a nadar. Cuando yo nado, evito que mi cerebro piense en cosas pendientes. Aún me imagino que mis neuronas van flotando ahí en el agua y se produce un descanso increíble, o sea, aprender a desconectarse. Todo esto debiéramos promoverlo también dentro de la parte de la prevención. Entonces, eh, lo que quiero enfatizar un poco es que lo social, lo virtual, tiene esa tendencia a aquella famosa ley de la atracción que no es ley y si atrae hace daño. Porque cuando yo empiezo a leer todo lo de la ley de la atracción, lo que quiere es atraer el dinero al ser querido, a lo que quiero, a esto, a lo otro, o sea, al poseer para satisfacer un vacío interior y al poseer y tener, entonces soy alguien. Mientras lo que tú nos compartías de la autoestima formada en el interior va enfocada totalmente al ser. Eso es lo que necesitamos y es lo que tú también has enseñado mucho en la formación de líderes. La vida tiene que ser desde el ser hacia el hacer. Y creo que este es un mensaje increíble que podemos llevarnos hoy todos en el sentido de revisar eso. ¿Qué tanto tiempo le dedico a mi interioridad y la separo de la exterioridad? Y el empezar a ser dueño de mi autoestima y de que esto florezca precisamente a través de el desarrollo de principios y valores, de habilidades, de virtudes. Y esto nos lleva a un tercer escenario que completa las tres partes de lo que realmente es una salud integral. Salud espiritual, psicológica y física. Entonces, José, ¿qué tal si hablamos un poquito de la importancia de la espiritualidad como parte aún de la prevención, pero también del tratamiento de esta patología? Vale, yo me sorprendo de cómo la misma filosofía anteriormente hacía referencia al ser humano como un ser dicotómico, ¿no? De dos partes. Y luego el gran hallazgo es que la ciencia dice, no, el ser humano no es un ser dicotómico, sino que es un ser tricotómico, es decir, está formado por alma, cuerpo y espíritu. Pero, ¿qué tal el hallazgo cuando uno va a la Biblia y encuentra de que desde la Biblia ya estaba plasmado que el ser humano es un ser, el hombre está conformado por un alma, por un espíritu y por un cuerpo? Entonces uno dice, ¿y esto qué pasó? Entonces, detalles como eso hacen que uno vaya a la fuente, ¿sí? Acuda a la fuente. ¿Y qué dice sobre el ser humano? Y cómo desde allí podemos nosotros abordar cantidad de pautas que son determinantes en la vida del ser humano. Entonces, a mí eso me ha cautivado de una manera importantísima porque lo vivo a nivel personal hace muchos años. Y eso es lo que me ha llevado a mí a complementar esa parte del alma con el espíritu, ¿sí? Y cómo eso repercute en el cuerpo. Si entendemos la parte espiritual, que es el área que nos conecta con ese ser superior, ¿sí? Y cuando hablamos del alma, que hace parte de las emociones, la mente, que nos conecta con los demás. Entonces,
Desde allí se ha generado una necesidad de trabajar la parte del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo es cómo usted se apropia de su conducta, cómo se hace responsable de sus pensamientos, de cómo usted gestiona esas emociones. Entonces, el liderazgo que hemos desempeñado ha sido a lo largo de todos estos años que Dios me ha permitido pues, manejar, no solamente aquí en Colombia, sino también en el exterior, a través de estos grupos de formación de liderazgo con profesionales jóvenes. Y hemos tenido un impacto impresionante en la ayuda de estos profesionales que tienen un impacto en la sociedad, no solamente a nivel personal, no solo en su familia, sino que a la sociedad, porque son profesionales que están en la toma de decisiones, que están en unos campos importantes, ¿sí? de empresas y que desde allí están asumiendo responsabilidades importantes. Entonces, como desde allí ese ser que estabas mencionando le permite tener una escala de valores que sin duda alguna marca la diferencia, ¿sí? Para tener un impacto positivo en los demás. Entonces, a mí eso me ha cautivado. Aún continuamos en ese proceso de formación. Cuando hablabas del tema de la autoestima, yo quería aquí hacer referencia y yo creo que mm, alguien que resume lo que hemos hablado hoy eh, estaba buscando por aquí a lo que mencionaba Facundo Cabral y decía, no estás deprimido, estás distraído, ¿sí? Dice, por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada. Entonces, quería como ir cerrando con esta afirmación, porque es la realidad. ¿Por qué estamos deprimidos? Porque estamos distraídos, porque estamos pendientes de los demás, estamos pendientes de la dependencia que estamos asumiendo con nuestro trabajo. Hoy día los profesionales están más entregados a su trabajo porque hay un temor en ese factor económico, en ese desbalance, y entonces se convierte esa organización como en su todo. Y no está mal en uno poder responder desde su competencia, pero cuando eso ya entra en el ser, ya hay preocupación y ya hay más probabilidades de que esa persona en un corto plazo pueda entrar en unos episodios depresivos bastante delicados. Igual sucede con las personas, ¿no? Cuando crean esas dependencias en esas relaciones y que de alguna manera pueden llamarse un poco tóxicas, pues son más vulnerables a que el día de mañana puedan verse enfrentados a una situación crítica. Entonces yo creo que tenemos en este campo, podemos abordar muchísimo, pero para mí ha sido un factor determinante. No están, por estar en el campo no estamos exentos de tener estos estados emocionales. Y te digo, pues ya confesar algo, y es que para mí ha sido una parte del tratamiento, ha sido la fe. Cada día, cuando uno ve que la situación es difícil, la fe en lo que tienes depositado marca una diferencia importantísima. La esperanza, la fe, todos estos elementos, mire que son de connotación espiritual, pero que sin lugar a dudas se convierten en un tratamiento determinante en este campo. José, te agradezco muchísimo y creo que esto deja un abrebocas para dos campos. Uno de ellos es la diferencia entre religión y espiritualidad Mm, dentro de un marco de profundo respeto y ética, pero es apasionante. Y el otro es aprender las diferencias entre los estados almáticos y los estados espirituales, porque es muy frecuente preguntarle a alguien, mira cuáles son las diferencias entre alma y espíritu, y de esto muy poco, y más aún cuando uno avanza hacia aquello del nuevo nacimiento, que definitivamente es transformacional.
Entonces, tenlo por seguro que estaremos invitándote a otro programa. Y quiero aprovechar este momento para saludar a todas aquellas personas que nos siguen, como Patricia Cervat desde Argentina, Marcela Bermúdez, a María Vélez y también a otras personitas que se han conectado por allá desde el Perú, desde otros países. Decirles que gracias por hacer parte de esto. José, pues un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Gracias por sacar tu tiempo y poder compartir esto con nosotros. Bueno, encantado. Gracias por la invitación y estamos aquí abiertos a lo que necesites. Ok, Un saludo. un saludo. Adiós. Chao. Bueno, muy contento de poder haber desarrollado este programa como un primer programa dentro de todo el escenario que hoy hemos visto. Y pues les dejamos un abrazo y un saludo muy especial a todos.